a bien titular el periodismo cultural visto desde sus cronistas y sus críticos de cine. Esto es como parte de las actividades que tenemos dentro de este Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, como parte del Seminario de Periodismo Cultural. Y por cierto, agradezco las facilidades y el ahínco mostrado por parte del Instituto, de manera muy especial a la doctora Alma Herrera Márquez, y por supuesto también a la jefa de la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la doctora Diana Vigil, que también aquí está presente. Muchas gracias, doctora. Y de verdad que para mí es un privilegio, es un honor, y les agradezco infinitamente por su presencia. No quisiera rayar en lo estridente, no quisiera que se pensara que estoy magnificando el presente evento. Sin embargo, utilizando una palabra coloquial desde mi perspectiva, créanme que estamos en medio de un banquete intelectual, cultural y periodístico, insisto, sin que esto raye de mi parte en ser un adulador incluso, pero realmente estoy con tres figuras emblemáticas del periodismo mexicano contemporáneo, dos de ellos dedicados a lo que es el ámbito, uno de los géneros periodísticos más complejos, como yo siempre lo he dicho, no solamente en clase, y me refiero a lo que es la crónica periodística. Magali Tercero, quien nos acompaña. Muy buenos días, Magali. En un momento te cederé el micrófono. Gracias por estar presente. Es un referente de la crónica en este país. E insisto, México y ellos, si me lo permiten, han continuado con esta gran tradición. Disculpen, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero de figuras como Zarco, como Ignacio Manuel Altamirano, Elena Poniatowska, el maestro Carlos Monsiváis, y también es el caso del maestro Juan Ayón, que lo mismo nos ha hecho vibrar con textos en torno a la vida cultural de este país, El Santo, Blue Demon, temas que a lo mejor parecieran un poco frívolos, pero que representan parte de la idiosincrasia de este país, de la cultura mexicana, sin lugar a dudas, pero también crónicas en torno a sucesos que han marcado la historia de este país en el ámbito de lo político, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se me ocurre uno de esos ejemplos, de esas crónicas desde Lomas Taurinas, donde literalmente sentíamos esos disparos de que fue el presunto homicida en ese entonces el candidato del Partido Revolucionario Institucional, pero también nos ha hablado de temas como Tlatelolco en 1968. Hace un momento, perdón, omití decir que Magali ha sido reconocida por su trabajo, tiene galardones de gran importancia, colaboradora de diversos medios de comunicación, y en el caso de Juan, pues bueno, él colabora en el programa Detrás de la Noticia con Ricardo Rocha, un programa que ya tiene una tradición y un sendero que ha recorrido durante muchos años. Muchos de ustedes seguramente no habían nacido, pero ya se habían metido en varios problemas en ese noticiero, en ese programa de reportajes, donde también, entre otros figurones del periodismo, participó nuestro querido maestro José Reveles. Y a mi derecha me encuentro, ni más ni menos que con Columba Verdes, también una periodista formidable y con una larga trayectoria periodista de aliento formidable. Ha trabajado en diarios como La Jornada, El Universal, el periódico El País de España, también galardonada por los propios periodistas, y ha sido jurado de varios festivales. Actualmente, como bien nos lo recuerda Magali, desde hace más de 2 décadas trabaja para la revista Proceso, y sin lugar a dudas un referente del periodismo cultural, que precisamente hablaremos acerca de lo que significa el periodismo cultural, y no de farándula, no de espectáculos, de chismes baratos. Perdón por estas expresiones que me nacen del corazón, diría Juan Gabriel, pero que tiene que hacer una distinción para quienes están formándose dentro del periodismo en este instituto, y que desde mi perspectiva vale mucho la pena tener presente. Quizá solo para completar este cuadro al que me refiero de Columba, imagínense su foto de perfil, está ni más ni menos que acompañada de Iñárritu, de Cuarón y Guillermo del Toro. Ella no lo dice porque es una persona muy modesta, pero no quería yo dejar a un lado señalar, pues bueno, el tamaño de personajes sobre los que ella ha trabajado, a quienes ha entrevistado y a quienes ha conocido literalmente de carne y hueso. Bienvenida, Columba. Muchas gracias, Juan, bienvenido. Y pues bueno,
Su servidor solamente fungirá como moderador. Ellos son los protagonistas centrales de esta historia. El mundo cabe en una crónica, dice Magali, y en efecto, y en ese sentido, para mí sería fabuloso que, no lo dudo en lo más mínimo, nos enriquezcan precisamente con estas vivencias, con estas anécdotas, y también a ustedes les sugiero, les invito a que todo aquello que tengan en el tintero, esas dudas con relación a este fascinante mundo del periodismo, por favor, es el momento idóneo para que, pues bueno, con estos personajes del periodismo nacional que nos acompañan, pues podamos comentarlo, retroalimentarnos. Esto es un espacio para todos nosotros, lo celebro infinitamente. El periodismo se trata de esto, de una interlocución. Decía Gabriel García Márquez, precisamente, que es el mejor oficio del mundo, y a mí siempre me gusta citar a Ryszard Kapuczynski, cuando decía que los cínicos no sirven para este oficio, y créanme que ellos de cinismo no tienen nada. Si me lo permiten, le voy a ceder la palabra a Juan, viene preparado, ni más ni menos que con una crónica. Y por ello, para que no pierdan la inspiración, ahora rompo con los cánones de primero las damas, pero aquí hay paridad de género. Y es por orden alfabético. Y es por orden alfabético, así es que, mi querido Juan, adelante, por favor. Gracias, buenos días por estar aquí con nosotros. Les agradezco mucho estar aquí acompañándonos, nosotros poder. ¿No? Bueno, buenos días, agradezco su estancia, también agradezco que nos hayan recibido aquí en su casa académica. Realmente es muy importante para nosotros como periodistas retroalimentarnos de las visiones, de las inquietudes de ustedes como estudiantes. Preparé un texto muy breve, voy a leer, no es una crónica, pero si es algo que quiero compartir con ustedes. No soy parte yo de un periodismo cultural. Las crónicas me han acercado al periodismo cultural. Realmente yo soy el jefe de información detrás de la noticia de Ricardo Rocha. Mi actividad es puramente política y económica, de acuerdo a la temática o coyuntura del momento. Y el día a día me absorbe mucho en las actividades de los noticieros de Ricardo. Bueno. Y para entretenerme en mis ratos de ocio, pues hago algunas crónicas y trato de seguir los cánones que la maestra Magali me enseña para poder darle algo orientador de lo que es el género periodístico crónica y verla y visualizarla y escucharla dentro de los medios electrónicos como es la radio y la televisión. Digo, agradezco a Jesús su amable invitación a Columba Vertis y a Magali III por dejarme estar con ellas en esta tribuna, porque digo, yo no soy periodista de cultura, porque soy uno de sus miles de fans, eso lo sabe Magali, también Columba. ¿Quién no ha leído a Columba en el proceso con sus análisis muy puntuales sobre el cine mundial, el cine internacional, el cine? El concepto antropológico de cultura fue desarrollado inicialmente por Taylor en 1874, entendiéndola como un conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. En el periodismo cultural, en los medios impresos, se ha logrado armonizar los géneros periodísticos como la nota informativa, el reportaje, la crónica, el artículo de fondo, el ensayo, el saber y el buen gusto, pero también en la cultura popular. En el ambiente radiofónico puede haber secciones de cultura y arte, pero ante todo son una especie de cartelera de lo que se va a hacer en el mundo cultural, o lo que ya se hizo, o se trata como una información simple. El cronista radiofónico de la cultura y de lo urbano ya lo hemos visto.
mucho más en la televisión privada, donde el lucro es más importante que el oficio periodístico. El periodismo en los medios electrónicos, radio y televisión, en los también llamados medios calientes, la crónica y las secciones culturales se han abandonado porque no dejan ganancia suficiente para mantener una nómina capaz de respaldar su trabajo. En la revista Proceso, en los diarios La Jornada, Milenio, el periodismo cultural sobrevive porque también hay un público para esas temáticas diversas. En la televisión, salvo Canal 22 y Canal 11, el mundo cultural se globaliza, se hace universal, pero ya no se particulariza, salvo Cristina Pacheco, muy a su estilo. Trata de dejar su testimonio de oficios, personajes, cultura popular, música. La televisión pública ha hecho somnífera la cultura, el esparcimiento y los tiempos de ocio. Quieren ser tan originales que pierden el atractivo. La televisión pública se autocensura, se vuelve repetitiva y sin ningún atractivo, porque en su programación incluyen programas muy viejos, gratuitos y de relleno para completar su programación. Los gobernantes consideran a los medios públicos una carga, un sinsentido y hasta un absurdo por los altos costos de infraestructura. La televisión y la radio públicas deben ser usados para tratar temas tabú, como el matrimonio igualitario, la voz de las minorías, de la comunidad lésbico-gay y más. Las nuevas formas de expresión artística, cine, documentales, teatro, música, artes plásticas y todo movimiento novedoso en el mundo de la cultura. La televisión pública olvidó la crónica periodística como una de las expresiones del periodismo moderno. Los libros de los cronistas tradicionales hasta servían como guías de una ciudad, una comunidad y de sus expresiones culturales, incluida la popular. Ahora, los cronistas actuales son historiadores que, a diferencia del académico, cita su propia experiencia, su narración de cómo él vio los hechos. Magali III, aquí presente, es un ejemplo de una cronista de no ficción que recurre a sus apuntes, a sus conocimientos y a la realidad. En sus crónicas incluyen testimonios de vida, retratos de personajes, diálogos, acciones colectivas, de travesías, idiosincrasia, el rescate de nuestro ser trágico y la fiesta. A mi generación le tocó a plenitud leer y releer las crónicas de Carlos Monsiváis. Lo mismo hablar de la calle, de un barrio, de sus gatos, de Mati Buitrón, y la mirada lasciva de la que observaban su paso por Madero y Avenida Juárez en 1953. A Columna Vertis, leer su trabajo, sus críticas de cine, para terminar con el crítico de la butaca que solo se conforma a decir que la película es palomera. El cine es un arte, el llamado séptimo arte, que guarda sus técnicas de armado, los cortes de cámara y su paciente trabajo para armar un lenguaje entre sus encadenados y fundidos para crear una trama, una secuencia fílmica donde no es ajeno los símbolos de una corriente del pensamiento o filosofía reverente, la vida y las acciones del ser. Sin el ser humano no hay arte, no hay cultura. Sin el ser humano no hay nada de qué hablar, informar, narrar, escribir o desarrollar una maravillosa crónica, que en las plumas de mis compañeras son parte de la expresión cultural implicada en las secciones de. En mi caso, en la crónica periodística, trato de conquistar un espacio, arrebatarle unos minutos al efímero espacio noticioso, donde mi narración está casada con las imágenes. Trata de acercarse a la crónica periodística de su extinción total como una expresión cultural audiovisual. No debo caer en el simplismo. Nadie debe caer en el simplismo para narrar o describir la realidad. Es el peor enemigo del pensamiento, la cultura y toda expresión de las bellas artes. Gracias.
vuelvo a utilizar el término de la modestia y como suelo decirle o preguntarle a mis alumnos cuando suelo utilizar esta frase, pregunta de examen, ¿sería o no sería una crónica del maestro Juan Ayón? Y sobre todo la planteo porque precisamente el arte de escribir una crónica, y es algo que a mí me maravilla, tiene que ver no solamente con un proceso de creación, sino trasladar la realidad. Hace un momento utilizó este término de la crónica de no ficción, que precisamente Magali es una maestra en este tenor. Y antes de ceder la palabra precisamente a Magali, siempre he dicho que el cronista precisamente se convierte en ese testigo fiel de los hechos. No podríamos imaginarnos lo que es la vida deambular histórico de este país sin estos grandes cronistas a los que hice alusión hace un momento, pero son los testigos, son los ojos, son los oídos que nos permiten trasladar un hecho noticioso, la realidad tal cual, como tal, precisamente, de manera que no solamente cumplamos con los requisitos que entraña el género periodístico como tal, en medio de la objetividad o de la subjetividad, que es el gran debate, y precisamente que nos lleva académicamente a hablar acerca de lo que significa pensar en la crónica como un género periodístico híbrido, que es un debate inacabado. Y en ese sentido, yo me quedo más bien con estos retratos de estos grandes cronistas que tenemos nosotros en este país, una tradición muy amplia, una legión diría yo, porque imagínense un relato de Magali, ahora que lo voy a plantear en estos términos, que se puso en boga el asunto de los narcos, e incluso desde el punto de vista de las series, pero recuerdo esa crónica en donde hablas, Magali, de Caro Quintero, y lo traigo a cuento precisamente, ahora que fue de 2010. Así es, desde 2010. Magali es originaria, ni más ni menos que... Bueno, nací aquí, Nací mi aquí, madre y bueno, nació en Culiacán, en Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. Ajá. Y recuerdo una crónica donde nos dice, hablando de Caro Quintero, cómo se presenta con un grupo de chicas y de amigos, y ella señala palabras más, palabras menos, corrígeme Magali, era naquísima, gordísima. Así lo dice la entrevistada Bárbara. Bárbara, una chica que lo frecuentó mucho. Y bueno, mejor le voy a ceder el micrófono, porque ella nos va a contar mejor la historia, pero lo que trato de llegar es lo fascinante que significa y representa escribir una crónica y no ser, como diría el maestro Juan Ayón, noteros. Se refiere al hecho de escribir simplemente notas periodísticas, que también son parte imprescindible de un trabajo periodístico, sin lugar a dudas, es el punto de partida para una historia. Y bueno, Magali, con mucho gusto, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Ya estoy aquí haciendo un desastre. Buenos días. Muchas gracias a Jesús por la gentil invitación. Muy honrada de estar con Columba Betis y con Juan Ayón. Y feliz de ver tanto joven. Es un lugar común, pero ustedes son el futuro. Y estoy feliz de ver tanta cara joven aquí. Y pues, ¿qué les diré? García Márquez siempre dijo que la crónica es un cuento real. Y a mí me gusta mucho esa definición, porque comienzas con tu inicio, tienes el nudo, que es la parte central, y tu desenlace. Pero es una historia real, tienes que comprobar que estás diciendo la verdad. Y que te informaron verazmente, que contrastaste informaciones, como se hace en cualquier tipo de periodismo. Por supuesto, existe la crónica literaria. Ramón López Velarde, el gran poeta a principios de los 20, venía de Zacatecas y se vino a vivir a la Ciudad de México. Él no hizo investigación, él no se fue a la hemeroteca, él simplemente se puso a caminar por la maravillosa calle de Madero, que en los últimos 15 años cambió mucho, se fue a caminar por ahí y nos hizo una crónica fantástica sobre la calle de Madero y nos describió a los personajes, a los dueños de tiendas, a los que pasaban, pero no se puso a entrevistar, no hizo labor periodística, pero hizo una gran crónica literaria. O tenemos a José Martí, de fines del siglo XIX, que vivió en Washington y a él trabajó. Muchos escritores de esa época, José Martí, Rubén Darío eran el nicaragüense, José Martí cubano, eran poetas modernistas, pero tenían que sobrevivir y
la industrialización, el que ya se vendieran, se imprimieran todos los días periódicos y se vendieran al día siguiente, les dio la oportunidad de obtener dinero, obtener cierta ganancia de su escritura. Pero en los periódicos no, que ya es ficción. Entonces a José Martí lo mandaban a ver cómo era la ejecución de un terrible asesino de Washington, montaban todo el asunto, subía el condenado y lo asesinaban. Y eso se volvía un espectáculo. Inclusive hubo un tiempo en Inglaterra en que fueron prohibidos esos espectáculos. Ahora el espectáculo, pues les tomamos fotos y las subimos a Facebook, ¿no? Ahora, no sé, en cualquiera de nuestros estados muere gente, llegan sicarios, matan gente y luego comienzan los videos y las fotos y ta. Pero bueno, quería decir que tanto José Martí como Rubén Darío, poetas modernistas, aportaron mucho de sus saberes literarios a la crónica, y sus crónicas son literarias. Entonces José Martí sí iba y presenciaba esa ejecución, se enteraba de a quién había asesinado este señor y por qué había merecido esa pena, pero no hacía mayor investigación. Hay una diferencia entre crónica periodística y crónica literaria, y existe el periodismo narrativo, que es el de larga extensión. Podemos estar un año investigando, pero lo central es tener el deseo, la necesidad y el gusto de narrar. Si narramos, ya dimos un brinquito al lado de la crónica y el periodismo narrativo. Si no narramos, hacemos cosas también muy necesarias, que son la noticia, la entrevista, todo. Ahora, ¿cómo se inserta esto dentro del periodismo cultural? Pues debería insertarse más. Por ejemplo, Milenio tiene 3 extraordinarios cronistas que hacen semanalmente su texto, que son Susana Iglesias, que es fantástica, tiene una novela que se llama Señorita Vodka. Ella vivió mucho tiempo en la Merced, no sé dónde vive ahorita. Está Alejandro Almazán, que ha trabajado mucho sobre temas de tráfico de drogas, y en un momento dado, bueno, tuvo que irse un año de la Ciudad de México porque estaba amenazado de muerte, y en un momento dado decidió hacer 2 novelas para poder decir lo que él había investigado sobre el señor Chapo Guzmán. Me burlo, ¿verdad? Y el caso es que para poder decir lo que él sabía, pero sin que lo volvieran a perseguir y a querer asesinar, hizo 2 novelas muy malas. La verdad no es buen novelista, pero es que los periodistas en general no somos buenos novelistas. Dicen, eso decían mis padres periodistas, en los años 70, que todo novelista tiene una novela en el cajón, todo periodista, bueno, ahora todo periodista tiene una novela en su compu, en su archivito, ¿no? Cuando te gusta narrar, tú has hecho tus cuentitos, has hecho cosas. Ahora, ¿cómo insertarlo en el mundo cultural? Los suplementos, el suplemento Laberinto del Milenio, casi no publica crónica, te puedes ganar el premio que quieras y puedes tener una columna. Yo tenía una columna que yo la llamaba una columna sobre crónica de arte, y nunca me publicaron la columna que ganó el premio de la FIL 2010, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el suplemento cultural de Crónica, no sé si Crónica o La Razón, invita a muchos cronistas a trabajar. Juan Manuel Servín, que tiene una editorial que se llama Producciones El Salario del Miedo, y organiza un concurso de crónica anual, y luego publica el libro con las 10 mejores crónicas y el premio. Es un excelente cronista que trabajó de lo que en su época se llamaba espalda mojada, de migrante en Estados Unidos, y es un excelente cronista. Él sí está en un suplemento cultural. En Confabulario Universal no hay tanta crónica, se publica de pronto algo, alguna vez me tocó publicar algún texto reflexivo, qué sé yo, ¿no? A mí sí me gustaría que hubiera más crónica en las secciones culturales. Huberto Batis, legendario profesor de la UNAM, que murió hace unos años y que dio clases casi 40 años, él aceptaba la crónica con todo gusto, tanto en el 1+1, donde él es su director, como en Sábado, que al irse Fernando Benítez, el primer director fundador, se puso a dirigir, y a él le gustaba. A Ignacio Trejo, un buen cronista, por cierto, de Culiacán, Sinaloa, le publicaba cada semana su sección de crónica, ¿no? Y entonces, a mí sí me gustaría que hubiera más crónica en la prensa mexicana.
¿A dónde se va la crónica actual? A los libros. Los cronistas en general estamos haciendo libros. ¿Cómo sucede eso? Pues porque para empezar tenemos todo el espacio del mundo, pero sobre todo porque somos bienvenidos. Por alguna razón ha cambiado todo y ya no hay editores periodistas que quieran darle un lugar prominente o preeminente a la crónica. Eso quería decirles. Y pues les leo solo el primer párrafo de esta crónica de 2019, con la que obtuve un premio justamente de los organizados por Juan Manuel Servín, que es muy buen cronista. Además, déjenme buscárselo. Ya lo tenía aquí listo y no sé a dónde se fue. Se llama Seco Estudio de Yeguas en el Centro Histórico, Diario de Invierno. La crónica, quiero decirles, sirve para que le demos alma y vida a los actores de nuestras crónicas. Yo no les diría protagonistas porque es un tema más de ficción. A los actores de nuestras crónicas los ponemos a caminar, a respirar, a reír, a llorar, a gritar, a sufrir, a gozar, a amar, a desamar. Los ponemos a hacer mil cosas, pero no es que los pongamos, es que como cronistas debemos hacer todo eso. Muy bien, leo rápido este párrafo. Seco Estudio de Yeguas en el Centro Histórico, Diario de Invierno, 2010. Lo empecé a escribir en 2017, se publicó en 2019. Día 1. Hoy casi me tocó presenciar el suicidio de un hombre joven. El tren frenó de golpe al llegar a la estación del Metro Bellas Artes y algunos gritos agudos se expandieron como un gas letal. Alguien se aventó a las vías, se suicidó un joven, aventó la mochila al andén y se tiró. Voces impregnadas de ansiedad, puertas cerradas y una veintena de rostros femeninos descompuestos al otro lado del cristal. Aparecieron 2 policías, 2 hombres y una mujer. Vaya que les costó trabajo desalojar a las usuarias. Dicen que en diciembre aumenta el número de suicidas, al menos en Europa con tonalidades gélidas. Vamos a estar retenidas una media hora, se echó debajo de nuestro vagón, me dijo en voz baja una chica de sudadera rosa. Desde mi lugar, muy cercano a la puerta, yo, tan acostumbrada a evadir el llanto, solté algunas lágrimas cuando vi al muchacho delgadito, inerte sobre la camilla. Iba oculto bajo una manta azul, apenas vi su brazo derecho, la tela desvaída de su ejército oscuro. Minutos antes del suicidio, había estado a punto de pelearme con una señora de expresión dura y piel manchada. Así es el metro, vociferó la señora mirándome fijo. Esa fue su respuesta cuando grité, ya no cabemos, a la multitud enloquecida que pujaba por meterse al vagón de mujeres. Fue cuando la oí gritar a mi lado, así es el metro. Le contesté, tiene usted toda la razón, así es el metro, qué brillante. Su tono me alteró, comencé a pensar que estaba un poco loco. Una adolescente bien vestida para los parámetros de nuestro metro me sonrió. Otras mujeres me miraron molestas, o eso aluciné ante la manada vociferante que casi me aplastó contra la puerta opuesta. Me pregunté si mi indignada interlocutora detestaba el metro en realidad, tal vez odiaba su vida. Too much thinking, mucho pensar. De mi parte, debajo del vagón quedó el cuerpo del muchacho de complexión esbelta. Esta palabra me hace recordar a un estudiante, un pariente norteño que visitó a un área el 3 de octubre de 1968. Le contó sobre la matanza en la plaza de Tlatelolco. Yo era una niña y recuerdo que en algún instante me soltó un «¡Eres esbeltísima!». Dentro del vagón, un adolescente gritaba «¡Su cuerpo está arriba de nosotros, arriba!». Otra lágrima rodó hasta las comisuras de mis labios. Nadie se dio cuenta, inmersos como estábamos, en el anonimato de la urbe subterránea. Pronto sentí las mejillas húmedas. ¿Y ese muchacho suicida? ¿Será un estudiante?, pregunté. Nadie respondió. La señora de así es el metro ya estaba obsesionada con su frase y el tema del suicidio le daba igual. Así es el metro, continuaba. Una demente me recordó mucho a una familia de trabajadores de la basura que esté ridículamente disfrazada de pobre, lamento admitirlo, hace 3 años en Ciudad de Nezahualcóyotl, con un billete de 20 pesos oculto entre la ropa y un pequeño celular rojo de 300 pesos. Toda la familia vivía de vender basura en buen estado. Padre, madre e hijos tenían la cara requemada por el sol, ropas muy sucias y cierta mirada melancólica.
Solo les voy a leer el capítulo del muchacho suicida, ya voy a acabar. La melancolía es ese humor mezcla de ira y tristeza, así los vi, así me sentí, impregnada de bilis negra cuando supe el muchacho suicidado. Unos segundos antes de que se detuviera el vagón, quise acercarme a la salida. Alguien que iba entrando me empujó casi con desesperación. Mi torso resultó oprimido contra un tubo. ¿Cómo me dolió? Después se abría por el ortopedista familiar, un anciano envidiablemente vital y de diagnóstico veloz, que tenía un esguince en la costilla, que me sentiría bien en unas 2 o 3 semanas. Entonces se detuvo el vagón, llegaron los uniformados, una mujer policía entre ellos, y ordenaron a las pasajeras desalojar el andén. La chica de sudadera rosa comentó que el muchacho había dejado la mochila tirada junto a los usuarios, es decir, que sí se aventó a las vías. Volví a preguntar si se trataba de un estudiante. Ella solo dijo, no sé. Los signos de admiración los agrego yo mientras escribo. Ay, Dios nuestro, qué tristeza, no había llorado desde que murió mi padre en 2005. Ese 29 de noviembre sí que lloré a mares. Luego llegué a la misa fúnebre, con un girasol gigante en la mano. Una amiga dijo que la recordé a sus hijos prendidos del hocico de peluche, cuando algo los entristecía. Por cierto, el otro día me fui de rojo a ver una exposición sobre el mexicanísimo color de la chinchilla y su influencia en la pintura europea. No fue a propósito ni para estar ad hoc, es que llevo 2 semanas cubierta con un abrigo rojo. Cuanto más triste, más uso el rojo. Visto de negro cuando ando alegre. Es verdad. Roja es la sangre, roja es la pasión, roja es la nota sobre el crimen, rojo es el corazón y roja es la vida. En el vagón varias mujeres comenzaron a darle gritos, algunas asomadas por las minúsculas ventanas que recién habían abierto. Nos vamos a asfixiar, queremos salir de aquí, gritaba la señora joven con un bebé de rostro como dibusadito, de facciones precisas y una serenidad previa al fucking, también lovable, amable, ¿por qué no?, ingreso a esta vida de lágrimas y risas. Ella había estado recibiendo llamadas de su esposo, incluso bromeó por el celular. Somos muchas mujeres, ya estamos a punto de agarrarnos a los golpes. Ja, ja. La del rostro severo volvió a montar en pantera, yo me quité la bufanda, con las lágrimas en las mejillas por el muchacho suicidado, el calor calaba aún más. Últimamente sobre mis tensos he vuelto a escuchar aquella voz espantosa repitiendo, así es el metro. Tenía razón el cineasta Rubén Gámez cuando en el siglo XX llenó de borregos el Zócalo para filmar una escena de la formidable La Fórmula Secreta o Coca-Cola en la sangre en 1965. Lo entrevisté por ahí en 1992 y habló de su alcoholismo y del olvido majadero en que lo tenían los cultos, entre comillas. Somos unos borregos. ¿Por qué aguantar que el metro nos convierta en yeguas salvajes? Aunque pensándolo bien, no está nada más ser una yegua, por dentro y por fuera. ¿Han leído Seco Estudio de Caballos de Clarice Lispector? Días después encontré en algún periódico un titular seco, mayúsculas, cae al metro hombre de 27 años. No citaban su nombre, la nota terminaba así. Probablemente fue suicidio, murió a causa de los golpes cuando el tren lo arrolló. Se trataba, descubrí, del mismo joven del metro Bellas Artes. Quizá olía a jazmín como los adolescentes de Dispenser. Comillas, todo caballo es salvaje y arisco cuando manos inseguras lo tocan. Pues eso quería leerles un poquito como diciendo el gusto por narrar siempre estará presente en un cronista y ustedes se darán cuenta en las cosas que escriben. A lo mejor escribieron cuentos de muy niños, a lo mejor siguen escribiéndolos, siguieron de adolescentes y ahora de jóvenes. Es importante. Narración y emoción son los elementos fundamentales de la crónica. Y pues ahí la dejo en este momento para ceder la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Magali, y sin lugar a dudas una muestra fehaciente de lo que significa una crónica como tal, en toda la extensión de la palabra. Y como bien lo refiere Magali, es emoción, es creación, es todo un trabajo muy intenso. Iba a decir que se lee muy fácil, pero no se lee tan fácil, hay que saber leerlo, como dice también Magali. Y en este instituto solemos emplear como parte de nuestras actividades el denominado problema prototípico, que dicho sea de paso tiene que ver con la ortografía, con la mala ortografía. Hace un momento que Magali habló acerca de Huberto Batres, me recordó ese texto que se llama
por sus comas los conoceréis. Así es que, chicos, no pierdan de vista esto. Es una parte fundamental para nuestra respectiva formación. Y pues para mí es un enorme gusto cederle el micrófono a Columba Abertis, a quien presenté de una manera muy efímera. Realmente con cada uno de estos grandes personajes del periodismo que me acompañan me llevaría por lo menos unos 15 minutos, sin exagerar, de verdad, lo digo de una manera entrañable, sincera y respetuosa. Y quién mejor que para hablarnos del panorama del cine, de la creación, de lo que es la crítica. Columba, a título personal, me preocupa, me pareciera, corrígeme si estoy mal, que los críticos ya son de cine, son como una especie en extinción. Hemos tenido nombres formidables desde una época del maestro Vicente Leñero, que no propiamente fue crítico, pero tuvo a bien escribir sobre guiones de cine, teatro, evidentemente. Pienso en críticos como Leonardo García Sáenz, Joaquín Ayala Blanco, etc. Pero, por favor, me gustaría que nos hablaras acerca del panorama que guarda este trabajo periodístico también sumamente interesante. Adelante, Columba, gracias. Jesús, un tantito, un favor nada más a los panelistas, no es falta de respeto, los muchachos tienen otras clases, seguramente por eso están saliendo de aquí del auditorio, ¿no? Gracias. Gracias, maestro Hugo. Adelante. Pues muchas gracias, Jesús, y qué gusto también, un placer estar con Regal igual, soy su fan. Igualmente. ¿No? Y un ejemplo a seguir, por supuesto. Y bueno, yo antes que nada yo formo parte de la sección de cultura en proceso y escribo mucho de cine, porque Vicente Leñero, precisamente, siempre tuvo esa batalla y que yo quiero seguir también, de que el cine debe ser parte de las secciones de cultura y no de la farándula. Bueno, esa es otra discusión. Pero yo antes que nada quisiera transmitirles mi preocupación sobre la situación del periodismo cultural en México, ¿no? Y con varias interrogantes, entonces a lo mejor quienes me tienen que responder son ustedes, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el periodismo cultural actualmente en los medios informativos? ¿Qué debe informar el periodismo cultural? ¿Cómo debe informar el periodismo cultural? ¿Es necesario el periodismo cultural en México? El periodismo cultural tiende a desaparecer a pesar de que haya un espacio en Internet. Muchos de los especialistas, como yo habló Juan y Magali, para explicar el periodismo cultural, siempre se van a las bellas artes, y pues yo sin meterme mucho en la teoría. Voy a recordar precisamente a mis maestros Vicente Leñero y a Julio Scherer, que siempre me decían que la política, la economía, la sociología, las matemáticas y la vida misma, en fin, es cultura, y viceversa. La cultura es política, es la sociología, es las matemáticas. Entonces, es un círculo muy redondo, todo es cultura, nosotros somos cultura. Incluso el periodismo ya realizado, ya actuado, ya publicado, ya dado a conocer es cultura, porque pues es parte de nuestra memoria y nuestro retrato también social. Entonces aquí yo sí quisiera, ante estas interrogantes, decir que yo estoy muy preocupada porque cada vez hay menos espacios para la cultura en general. No solamente en los medios escritos, sino también en la radio, en la televisión, incluso en el internet, que yo pensé que iba a proliferar toda la parte cultural, y no, sobresale mucho la política. Ya sabemos que la información política deja más dinero. Incluso todavía hoy estamos en una lucha, varios grupos de periodistas que forman parte de la cultura, de decir y delatar que ante los periodistas de información política ganan menos los reporteros que están en el área cultural. No hay ese balance, ¿no? Y por supuesto, siempre los editores están dispuestos
a dar un espacio, pero los dueños de los medios dicen, no, es que no venden la cultura, cuando es al revés. Deja una derrama económica muy importante en la cultura, la literatura, la música, no se diga el cine. Entonces, el que está un poco más, el teatro también, pero el que está un poco más abajo es la danza, porque no ha tenido un impulso en México, ¿no? Y bueno, no nomás el periodismo cultural se enfoca a la literatura, la música, la pintura, el teatro, la danza, la historia, la filosofía. También debe haber este aspecto de la situación de la cultura en México, la denuncia. Cabe mucho también la denuncia, muchos creen que no. Desgraciadamente ahora, ¿sí?, las pocas secciones que hay de cultura, hacen difusión de las actividades gubernamentales culturales, pero no hay iniciativa de investigar temas culturales o problemas que enfrenta la cultura, ¿no? A esto hay que agregarle, ¿sí?, que no se está trabajando en esta área el reportaje, ¿no?, mucho menos la crónica, que para mí es el género mayor, la entrevista todavía un poco, ¿sí? Pero nada más está esta parte de la nota, muy rápida, muy fugaz, y se van nada más con los grandes personajes literarios que ya tienen sus espacios, ¿no? Y no buscan a los demás creadores nuevos que están surgiendo. Hay colectivos muy importantes, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en las zonas más violentas del país, de artistas que han levantado con talleres de música, de pintura, de escritura, a niños que han sufrido por el narcotráfico y han sido ayudados incluso psicológicamente en ese aspecto, está comprobadísimo. Tengo incluso una investigación al respecto, ¿no? Y nadie todos los gobernantes dicen, la cultura nos va a salvar, pero nadie, ya sea de cualquier partido, el gobernante, el político, cuando está en turno, pues no le interesa la cultura, ¿no? Tenemos todo ese problema actualmente, y bueno, pues la crónica, que les digo que eso es pues necesita de investigación, mucha investigación, y pues no se hace tampoco. Hay una falta de investigación en los medios de expresión en general, pero más respecto a la cultura. Entonces, no nos conocemos culturalmente, además de que somos muy diversos y que traemos una historia riquísima. Ya decía Miguel León Portilla, yo me ocupo de mis indios muertos, pero también de los vivos, porque no se les debe dejar atrás, ¿no? Entonces, hay esta preocupación para mí sí es muy tremenda, a pesar de que cada vez se cierran medios, espacios para la cultura. Hay esfuerzos individuales de periodistas culturales en Internet, ya hay canales de YouTube, ya también hay más páginas. Incluso se ha olvidado dar espacios a jóvenes escritores que se dedican al cuento o que también escriben a lo mejor ensayos. Ya tampoco se les da espacio como cuando la ilustración era tremendo, que ahí se dieron a conocer los grandes pensadores, donde los jóvenes tenían cabida. Ahora ni siquiera eso, ¿no? Entonces hay una compañera hace unos días me dijo, ya se murieron todos nuestros intelectuales, pero es que siempre eran los mismos y los que ya estaban con un nombre, pero nunca les dan espacio a los jóvenes, que hay mucho talento en México. Yo me he topado en talleres con gente con jóvenes que tienen mucho que decir, mucho que escribir, incluso mucho que difundir en video, que ahora estamos en esa era, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la cultura en México? Que no nos metemos a fondo en ella, no la ejercemos, no ejercemos este privilegio que tenemos
de tener lenguas en México muy diversas, grupos étnicos muy diversos, tenemos gastronomía muy diversa, tenemos pintura muy diversa, en fin, y estamos además en un momento de la narcocultura. Yo siempre digo, y he platicado con Elmer Mendoza, que además él hace unas crónicas noveladas muy bien. Yo sí estoy de acuerdo que la ficción puede ser también una crónica porque está basada en mucha investigación, muchísima investigación. Entonces, él me decía, pues ni modo, yo no estoy alabando al narco ni que se dedican al narcotráfico, sino que lo que quiero es que a través de la literatura vean cómo estamos jodidos, para que esto empiece a cambiar. Y él me decía, haciendo un poco de broma, que yo me dedico más al cine, la narcocultura nos alcanza, como esta película. Entonces sí, pues nos falta mucho por hacer por el periodismo cultural y por supuesto el reportaje, ejercerlo, ¿no? Elena Poniatowska, que es una gran cronista, también está muy preocupada, estamos platicando que es muy penoso para ella, coincidí con ella, de que ahora los medios, sobre todo el internet, digan, dura 1 minuto la lectura, ¿no? Limitando al escritor o al autor. No, está comprobadísimo que si tú escribes de manera amena y si das información nueva siempre, porque en la crónica, en el reportaje, en la entrevista, el periodista está comprometido a investigar y dar información nueva o ampliar un tema. No es nada más escribir y lo que ya está, y juntar lo que ya está publicado, no, tú también tienes que meterte a fondo, que eso se lo aprendí mucho a José Emilio Pacheco en Proceso, donde cada uno de sus textos era una investigación, a pesar de que eran 2 cuartillas, era una investigación profunda de más de 2 semanas, ¿no? Y aportaba información nueva. Y también eso se está olvidando del periodista. Ahora solamente recogen las opiniones y se acabó para salir del paso. Entonces estamos haciendo un periodismo muy en la inmediatez y se supone que estamos en la era del conocimiento. Y parece que estamos retrocediendo. Entonces nos llenan de información y no nos dan tiempo de pensar. Y eso también me da escalofrío. Por eso hay una polarización, porque no nos dejan reflexionar realmente, ¿no? Y es la inmediatez, hasta contestar en inmediatez, responder en inmediatez, y en Twitter los grandes personajes quieren sobresalir en Twitter, armando polémica, y bueno, eso no es el periodismo para mí. Es informar y generar conocimiento. Entonces el periodismo cultural, imagínense, el compromiso es aún mayor. Entonces yo creo que la crónica, como decía Vicente Leñero, debe de rescatarse, porque ahí va inmerso el reportaje, las entrevistas, la investigación. Creo que no debe ser ni aburrida. Otro de los aspectos es que no sé por qué nosotros los periodistas hacemos que el área cultural sea aburrido. Hay que encontrar maneras de empezar a llamarle la atención al lector o al espectador, si es museo, ¿no? Y no hacer que yo sé mucho, que soy intelectual, y llevar una plática muy intelectual para lucirme. Yo creo que eso ya hay que dejar de lado. Entonces sí estoy muy preocupada por qué camino va a tomar el periodismo cultural en México, que pues está en una desventaja tremenda ante la información general, y pues por supuesto cada vez hay más periodistas dedicados a la cultura, pero tienen que dejarlo porque no tienen los espacios. Y cuesta mucho trabajo
pues salir en las redes y en las páginas web, pues sin paga alguna, ¿no? Entonces, no estamos viendo los grandes reportajes culturales, solamente los grandes reportajes de denuncia. A mí me da mucho gusto que los estén realizando grupos que están viendo que no tienen cabida en los medios de información, y eso debería pasar lo mismo con la cultura. Entonces, se los dejo ahí. Y bueno, el cine para mí, que me he dedicado mucho tiempo y ha sido por situaciones al azar, creo que ahorita es uno de los medios que más está retratando la situación de la sociedad. El documental en México está teniendo un amplio campo de investigación y de información que no saben, de denuncia, que no saben lo escabroso que es saber cómo ellos actúan como reporteros los cineastas y se meten a unos temas realmente tremendos. Creo que incluso la ficción en México está abordando temas también muy tremendos, muy fuertes, desde los desaparecidos, el narcotráfico, la situación económica. Acabo de estar en el Festival de Cine de Morelia y todo el cine nacional que se está haciendo actualmente es un reflejo social de México. Y eso me da mucho gusto. Yo creo que por eso llama mucho la atención a nivel internacional. Entonces, es muy interesante ver cómo, yo digo, están haciendo crónicas fílmicas muchos de los cineastas. Aunque, pues bueno, es otro medio, por supuesto. No nomás la crónica puede ser escrita, se puede hacer en muchas maneras ahora, pero con un compromiso de informar, de buscar las pruebas y también tener pues el compromiso de hacer algo con calidad. Entonces yo se los dejo aquí y les voy a adelantar un poquito. Yo trato de hacer crónica, no soy como ellos, verdaderos maestros de la crónica. Porque hasta para hacer crónica hay que tener mucho lenguaje, yo les recomiendo leer mucho, ¿no? Porque ahí se da uno cuenta de cómo nuestro lenguaje es muy pobre al escribir, de que tenemos que tener escrita una atmósfera completa. Pues ahí se ve si tienes un lenguaje rico o no y cómo lo puedes obtener con el tiempo. Y yo voy a publicar este domingo una entrevista con Alejandra Sánchez, una documentalista muy importante en México, que fue la primera que hizo un documental sobre las muertes de Juárez, que fue Marco Juárez. Y ahora me sorprendió mucho con un documental que es una entrevista íntima a una ex sicaria, pero no cualquier sicaria. Esta mujer, Gabriela López, que es a la que entrevista, estuvo 20 años presa, en su juventud fue sicaria de un cártel muy fuerte y pues logra entrevistarla por la cámara, ¿no? Y les voy a leer un parrafito de lo que va a salir, que no se los voy a adelantar toda. Ella es Gabriela López, de 43 años, ex sicaria, quien estuvo al servicio del narcotráfico y tras 20 años en prisión sale libre e intenta una nueva manera de darle sentido a su vida. No quiere volver a la cárcel, ni quiere morir, cuenta en la pantalla. Entré mucha bala a todo esto. Pues sí, entré mucha bala. Para mí no fueron prioridad los novios. Yo no sé de cartitas, yo no sé de tener un novio, de ay, las maripositas esas mamonas que dicen que todo el mundo siente cuando se enamora. Para mí, eso no. Era estar en mi cuarto pensando, ¿cómo le vamos a hacer para esto otro? Anotar, así, paso por paso. Puede ser así, así puedo hacerlo. Eso era mi novio.
más de 32 premios y reconocimientos en festivales nacionales e internacionales, la documentalista Alejandra Sánchez, cuyos filmes giran en torno al feminicidio, la pederastía clerical y el movimiento feminista, ahora entra a la vida de López, quien intenta acomodar un pasado del que sigue siendo presa. La cinta de 65 minutos se titula Plaseada, historia íntima de una exsicana. Plaseada es un término del narcotráfico de decir que está protegida por un cártel. Eso es plaseada. El documental que se acaba de exhibir en el Festival Internacional de Cine de Documental de la Ciudad de México y en el Festival Internacional de Cine de Morelia causó mucha curiosidad. Sánchez, nacida en Chihuahua de 1953, cuenta en entrevista con Proceso que conversó con la protagonista a lo largo de 5 años más o menos en hoteles de la Ciudad de México y hizo una ardua investigación. Y añade, el asunto de la violencia en México me impacta mucho, desde que empecé bajo Juárez en la ciudad devorando a sus hijas. Y he seguido el tema muy de cerca y deseaba abordar un documental que desde algún lugar hablara de este problema que tiene contra las cuerdas al país entero. Que pasan administraciones y administraciones y no hay un gran cambio. Entonces me puse a investigar. Me fui un día a hablar con un académico y periodista que se llama Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos y derecho penal, quien me habló que cada muerto correspondía a un asunto que dejaba derramas comerciales y grandes en México. Yo no supe cómo lidiar eso en el documental, me quedé un poco corto en ese sentido. Pues ya no les digo más. Leanlo en Proceso. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Yo de pronto suelo utilizar esta expresión, no lo hago de una manera peyorativa en el aula, y suelo decirle a mis alumnos, a propósito de ya saben quién, le robo una de sus frases y les digo que estamos inmersos en una profesión, en una carrera fifí, precisamente por todo lo que representa ser periodista, no solamente desde la visión y desde la perspectiva de la creación, como hemos escuchado. Esto que dijo Columba en torno a la crónica, en torno al lenguaje, en torno a la lectura. Nosotros los periodistas, sin escribir y sin leer, sin investigar, sin indagar, sin tener esa curiosidad, no somos nada. Cada vez dejaremos de ser menos periodistas, cada vez dejaremos de ser menos profesionales de la comunicación y más aún inmersos en las paradojas de lo que entraña hablar de una sociedad de la información. Desafortunadamente, desde esta perspectiva, como en su momento lo planteó ya hace más de 2 décadas Giovanni Sartori, cuando nos hablaba del Homo sapiens después del Homo videns, ahora hablamos de conceptos medios extraños, muy rimbombantes, ¿no? Periodismo digital 3.0, hablamos de ecosistemas de medios de comunicación, las dichosas y benditas redes, pero también cuando hablo de estas paradojas, es que en medio de todo esto, realmente estamos inmersos en una desinformación cada vez más preocupante, en esto que hemos llamado las fake news, la infodemia, etcétera, 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 en donde los medios de comunicación se vuelven, parafraseando a un autor español muy interesante como Ramón Reis, en diablos y dioses mediáticos. Pero los periodistas, en medio de contar estas historias, que es el tema que nos ocupa, con la cuestión de la crónica, que es un género realmente interesante, prolífico, creado a través de un vasto bagaje cultural, de una investigación profunda, como lo dice Columba, como lo hace Juan. Juan, además, no solamente lo hace desde la perspectiva de lo que es la crónica como tal, el género respetándolo, como debe de ser a través de un texto escrito, valga la redundancia, también lo traslada al ámbito de la parte de acompañarlo con audio, con video, una crónica audiovisual. Lo podemos ver sus crónicas, escucharlas, verlas en 3, 4, 5 minutos, pero es un trabajo también de 1, 2, 3 semanas o más, quizá. Y eso es la parte que también a nosotros nos debe de llevar a la reflexión como futuros periodistas, como comunicólogos, que además no solamente es respetar el género periodístico como tal, sino además lo que hacemos los periodistas de manera intrínseca en la defensa y promoción de los derechos humanos, en contar historias como las que hace Columba, como las que hace Juan, como las que hace Columba,
en donde también está de por medio el reflejo y el retrato de una idiosincrasia del pueblo mexicano como el nuestro. El caso que mencionó en torno al cine y la cultura en particular es muy deplorable, muy lamentable, porque efectivamente dentro del discurso y la demagogia gubernamental, llámese de la geometría política que sea izquierda, derecha o centro, se hace siempre alusión que la cultura es una parte preponderante del ser humano, de la sociedad, etcétera, 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 pero está olvidada, al igual que la ciencia, al igual que la tecnología. ¿Y por qué lo traigo también esto a cuento? Porque eso sí nos ponemos la playera de la selección nacional, ¿no? Estamos muy preocupados por lo que va a suceder y a mí me gusta el fútbol, no estoy aquí dándome golpes de pecho en ese sentido, pero también solamente nos preocupamos cuando alguien es nominado al Oscar, ¿no? Nos acordamos del cine. Y sí estamos bien preocupados por si Cuarón, si Yalitza, si está siendo, siendo vituperada, si está siendo víctima del racismo, etc. etc. Hago este paréntesis precisamente para que entendamos la trascendencia de lo que significa ser periodista, la gran responsabilidad social. Somos traductores de realidades, somos quienes les explicamos a la denominada sociedad civil o a las audiencias, si quiero ser más preciso hablando en términos de comunicación, lo que acontece en esta realidad, ¿no? Historiadores de lo inmediato, decía Renato Leduc en ese sentido. Bueno, vamos a pasar a lo que sería la parte final de esta charla. Pues cediéndole la palabra, no solamente hay estudiantes, sino también hay profesores a quienes les agradezco también su colaboración, compañeros, colegas, por apoyarnos estando aquí con los alumnos. Y pues bueno, cerremos con un diálogo con estos grandes maestros del periodismo que nos acompañan, de tal manera, no sé si alguien de los que esté, George, ¿podrías apoyarme con el micrófono? O no sé, alguno de los chicos que estén por aquí, ya se fueron. Pero sí se escucha, Jesús, ¿no? Sí, sí. Oh, bueno, entonces, adelante. Perdón. Realmente el llegar a la crónica periodística dentro de la diversidad de géneros que tenemos dentro del oficio, que es la nota informativa, eso debe de servirles a ustedes como periodistas, se narra en tercera persona. La crónica periodística se narra en primera persona, que son cuestiones muy elementales, pero que deben saber que son importantes. También la crónica, como lo dice su nombre, es temporal. Se tiene que ver en un tiempo. ¿Qué pasa de aquí a acá? De una forma lineal, así muy simple, ahorita lo puedo decir. ¿Qué es lo que sucede desde las 8 de la mañana a las 11 de la mañana del viernes 4 de marzo? Entonces nosotros tenemos que narrar o describir como cronistas qué es lo que sucede en ese lapso. Es importante verlo. Y como dice Magali, ahí puedes meter todo el concepto, toda la narración, todos los diálogos, para que tu crónica sea amena, sea agradable. La crónica audiovisual, que es a donde yo me muevo desde los últimos 3 años, es porque tuve oportunidad de robarle un espacio a Ricardo Rocha en su noticiero y decir, voy a describir algo, voy a hacer una crónica de algo, para poder ver o enriquecer con los géneros ese espacio noticioso. Y sí se me dio la oportunidad, lo hice y ya no he dejado ese espacio. Es una conquista que he logrado en los medios audiovisuales porque, ya lo dije al principio, ya lo dijo también Columba, la crónica es un género híbrido en extinción, que se está refugiando en los libros, y ahorita su máximo representante es Juan Villoro, que es el que más representa en su forma literaria de presentación de la crónica aquí en México. Juan Villoro, yo les sugiero que lean a Juan Villoro en todos sus libros. No hay ni quien inglés, pero sí es excelente en sus crónicas periodísticas. ¿Por qué conquisté este espacio y no lo suelto? Porque no hay crónica en los medios audiovisuales, no existe, ¿no?
menos en la televisión pública, como lo dije al principio. A pesar de que una de las obligaciones de la televisión pública es generar ese periodismo que se está perdiendo en la iniciativa privada para poderle darle esa diversidad de opiniones, de formas de ver el mundo, para que todos tengan oportunidad de dar a conocer o sacar ese sentir de cómo es el mundo actual, que bien dijo Columba, a través de lo que se ve ahorita en México, que es a través de la narcocultura, que no se ha visto, que no se ve por temor a tabú también y autocensura de la gente que maneja los medios públicos y además por intereses políticos muy fuertes que están arraigados. Hay cosas que he tratado en las crónicas, por ejemplo, Tlayucan. ¿Saben qué es Tlayucan? No. Tlayucan es una película. ¿Quién lo dijo? Tlayucan es una película. ¿Quién la hizo? ¿Quién escribió el guión? No se trata de eso, de poner cuestionarios. Sí, Tlayucan es el murciélago Velázquez. ¿Quién era el murciélago Velázquez? ¿Un luchador? Es un luchador que fue famosísimo desde 1937. Entonces, hablo así de ese tipo de elementos para darle mayor diversidad, una creatividad, algo de interés, también un poquito de conocimiento, para que la gente se le haga atractiva y no esté tan encerrada, tan hermética, tan críptica, como dice Columba, el lenguaje cultural, ¿no? Entonces también he dicho, ¿por qué a veces me critican? ¿Por qué me meto con El Gallo de Oro? ¿No? La película El Gallo de Oro, ¿no? El Gallo de Oro. Sí, es una naquez, dicen muchos, ¿no? Pero en 1962 fue una gran película y además la escribió 3 grandes personajes, ¿no? El Gallo de Oro, que fue Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Escribieron ese guión del Gallo de Oro, ¿no? Y el director, no me acuerdo cómo se llama. Pero realmente, y termino así con una cuestión muy provocativa, muy sensual de Lucha Villa, dice: la caponera siempre cumple lo que dice, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles enriquecen mucho una crónica para hacerla agradable, ¿no? Para hacerla amena, que tenga elementos suficientes, que sea atractiva. Y Ricardo siempre dice: ahora escuchemos la sabrosa crónica de Juan Ayón, ¿no? Pero sí es muy interesante verla, ¿no? O también sobre el movimiento feminista que es importante ver. Y dije, bueno, ¿por qué tenemos que desencadenarnos todos o quitarnos las cadenas del cerebro del patriarcado? ¿Por qué? ¿No? Entonces, todo ese tipo, cuando ustedes escriben o quieren escribir, ya sea en cualquier área del periodismo, siempre se tienen que preguntar el por qué. El por qué quiero escribir sobre esto. El por qué el matriarcado. El por qué el movimiento feminista. El por qué es reprimido el movimiento feminista por este gobierno. En fin, muchas cosas. ¿Qué es Rita Segato para ustedes? ¿De dónde viene Rita Segato? ¿De dónde es? ¿Por qué es Rita Segato tan importante para el movimiento feminista? Entonces, todo ese tipo de cosas, para hacer una crónica, ustedes se tienen que preguntar el por qué, de dónde, y fundamentarlo bien para que sea entendible. Yo tengo 4 o 5 minutos, no tengo más, y en esos 5 minutos tengo que explicar, tengo que narrar, tengo que describir y también dar una enseñanza, un conocimiento, algo conceptual para que les quede a la gente de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, El Peñón de los Baños de Jorge Negrete y María Félix, la primera película que hizo María Félix. ¿Alguien se acuerda de la música? La música del Peñón de las Ánimas, perdón, El Peñón de las Ánimas. ¿Alguien se acuerda de la música del Peñón de las Ánimas? ¿Tiene relación? ¿Alguien se acuerda de la música del Peñón de las Ánimas? Bueno, ya vieron la película El Peñón de las Ánimas. Para empezar, que es Jorge Negrete y María Félix. Es la primera película que hizo María Félix como primera actriz.
La música es la rapsodia de Rachmaninoff y te la recetan durante toda la vida. O variaciones sobre un mismo tema de Paganini. Entonces, hay cuestiones que hay que ver, hay que observar, hay que estar muy atentos. Los periodistas no deben de tener la piel muy delgada porque se van a enfrentar con miles de críticas. Deben de ser con entereza, deben prepararse bien, deben de tener una cultura general muy arraigada, bien fundamentada, bien estructurada para poder hacer su trabajo como periodistas. No importa dónde estén, no importa dónde estén, si están en política, en economía o en cualquier lado. Yo me acuerdo una vez cuando yo fui reportero asistente en el 1+1 allá por 1980, 1979, 80 por allá, cuando fui reportero asistente, o reportero, era reportero suplente, pero tenía que ser ayudante también, tenía que ir por las tortas y tenía que ir por las hojas, pero me acuerdo que era Ramón Márquez, el editor de la sección de deportes, y en algún momento varios salieron de vacaciones de la sección deportiva. Entonces dio ayuda al área de información general y varios, entre ellos estuvo Pedro Álvarez del Villar, ¿no? Como reportero, uno de los grandes reporteros de ese entonces. Bajaron los de información general a apoyar, lo digo bajaron porque estaban en el primer piso de información general, en planta baja, bajaron a apoyar a deportes e hicieron excelentes crónicas deportivas la gente de información general. Por eso es importante también tener esa cultura general para poder narrar un partido de fútbol, un partido de béisbol, básquet, golf, que es parte de esencia del periodismo actual, la crónica deportiva. No se olviden. Yo empecé en deportes. Hace mucho llegué a ser jefe de prensa de los Pumas, en 1980. Pero sí, la crónica deportiva sí te marca muy bien su estructura de lo que debe ser la crónica. Una buena narración, no importa, para eso los argentinos son buenos, aunque nos caigan gordos, pero son muy buenos narrando un partido de fútbol, son excelentes, ¿no? Son muy buenos, no se meten o no quieren ser entrenadores de fútbol como los televisos, no quieren, o sea, te narran tal cual, esas cosas, de pronto se van al pasado, al presente, y algunas cositas por ahí, pero realmente te narran muy bien los argentinos. ¿Por qué? Porque tienen ahí el material y ellos lo saben y lo están viendo y lo están describiendo. Pero sí realmente es importante ver eso, que de repente pueden ser llamados ustedes que son gente de información general o de economía, pueden ser llamados a cualquier área a trabajar, a sacar adelante el trabajo de la chamba del medio. Y eso es importante, ¿no? Ahorita yo me meto a economía, me meto a cualquier área, porque así lo exige el perfil de Ricardo Rocha. Pero, pues de repente en mis ratos de ocio, tengo que hacer la crónica, ¿no? Y eso me lleva mucho. ¿En cuánto tiempo te lleva hacer? A mí me lleva como 5 días hacerlo porque tengo que estar investigando muchas cosas. De todo, los antecedentes, la historia, los elementos, qué es lo que voy a decir, cuáles son las cosas importantes, cuál es lo medular, qué es lo que me gustaría que vieran, y de pronto me sale algo chusco, pues bueno, lo escribo. Pero sí tengo que hacer eso ameno, pero además tengo que cazar las imágenes. En mi caso tengo que cazar el video, el audio, y afortunadamente los productores y editores detrás de la noticia pues, tienen mucha experiencia, tienen una experiencia como de 40 años manejando información y archivos de video. Entonces cazan muy bien lo que uno quiere decir, que eso no se debe de hacer en crónica, ¿no? Porque de acuerdo a los puristas del periodismo de América del Sur o de Europa, ¿no? Los cronistas, los cronistas de América del Sur o de Europa, no pueden hacer nada si no tienen primero las imágenes. Sino que narran, es como decía Magali, tiene que ser
parte de la realidad, no pueden crear ficción, ¿no? Como se hace la crónica de ficción novelada. No, deben de ser fieles a los hechos y tienen que decir cosas verídicas para poder ser parte de la objetividad, un género periodístico híbrido. Aquí se habló que se dijo, ¿por qué es un género periodístico híbrido? Porque es literario, nació como parte de la literatura, como parte de la narración de la historia de esta humanidad. Entonces se adaptó de alguna manera desde el siglo XIX al género periodístico, al nacimiento del periodismo. Y aquí ya se habló de Martí, ¿no? De otros más, López Velarde, pero también Ignacio Manuel Altamirano Cuadramiro, que era un gran cronista literario por su calidad de sus elementos. ¿Sí? Del Valle Arizpe, que debe ser fuente obligada de nosotros los cronistas, ¿no? Debe ser fuente obligada para escribir algo histórico, una crónica histórica de este país. El Valle Arizpe tiene que estar entre nosotros. Igual Alfonso Reyes, tú una vez lo mencionaste, ¿no? Alfonso Reyes también es obligadísimo estar dentro de tus fuentes de crónica periodística. Igual Salvador Novo, que es una gente que con una fineza de lenguaje y claridad en esas crónicas, que él te podía narrar o hacer una crónica de una boda, o de unos 15 años, o una primera comunión, hasta cualquier evento relevante social de esta ciudad. Sí, era impresionante. ¿Por qué? Porque era una gente con un gran acervo cultural, con unas fuentes, digo, de claridad, ¿no? También para poder escribir. ¿Pero por qué? Por la riqueza del lenguaje y por el acervo cultural. Monsiváis, ni que se diga, ¿no? Yo hablé hace rato de Mati Huitrón. ¿Quién es Mati Huitrón? ¿No? Que escribió en una crónica las tres cosas que pasaron, tres cosas importantes que ligué en una crónica de 4 o 5 minutos que pasaron en 1953, que fue realmente el voto de la mujer cuando se aprobó por primera vez, que iban a votar, y fue hasta 1956, no fue en 1953, pero la ley se aprobó en 1953. Mati Huitrón, que fueron esas fotos, 6 fotos de la revista Siempre, de un fotógrafo de la revista Siempre, sacó 6 fotos de Mati Huitrón caminando por Avenida Juárez, que es muy famosa, Mati Huitrón, y que además esas fueron consideradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1957, por lo valioso, por la calidad de esas fotos y por todo lo que expresaban, ¿no? Al ver todas las miradas lascivas de los hombres de todas las clases sociales que reflejaban el México de ese momento, y que Carlos Monsiváis lo dijo muy bien, ¿no? Representan ese México oscuro, el México que está vivo, el México que hiere, el México lascivo, ¿no? Pero el México sexual, el México de las mujeres guapas. En fin, todo eso lo narra muy bien Carlos Monsiváis en sus crónicas, en una de sus crónicas, y que además fue portada de uno de sus libros. Una antología. Entonces, Mati Huitrón, que además es mamá de una productora de es famoso. Carla Estrada, es la mamá de Carla Estrada. Ya murió. Sí, ya murió. ¿Verdad? Sí. Entonces, ese tipo de cosas llaman mucho la atención, enriquecen tus crónicas, les dan vida, vuelves a renacer ese México mágico, ¿no? Del que tanto se admiran los europeos, que puedes tú combinar los muertos con los vivos, ¿no? Y eso lo hago muy bien en la crónica El Día de Muertos, los campeones inolvidables que saqué la semana pasada, ¿no? Hablando de David Silva, Pedro Infante y Javier Solís, 3 grandes figuras del cine mexicano que sacaron o dieron vida a 3 grandes boxeadores, que fue a Kit Terranova,
con David Silva, Pepe el Toro, Pedro Infante, Javier Solís en Campeón del Barrio, ¿no? Junto con la chamaca de oro Sonia López, la cantante famosa de los principios de los 60 de la Sonora Santanera. ¿Quién no la ha escuchado? Entonces, para darle vida y poder vincular todos esos elementos en una crónica, tienes que tener la técnica, los elementos suficientes para darle lógica y coherencia a esa crónica y que sea amena. Que digan que esos 5 minutos parece que sea un minuto. De lo ameno, de lo interesante que te puede ser una crónica periodística y que está dentro del ámbito del periodismo cultural en estos momentos, ¿no? Y que además se ha rescatado, qué bueno, porque también tengo la otra miniserie del Canal 11 que se llama El Origen a 50 años del movimiento del 68. Es un tema muy doloroso para muchos que estuvimos muy cerca. Yo fui posterior al 68, con mi compañero Hugo, que fuimos compañeros de aula en las ciencias políticas, 76 por ahí. Entonces, realmente esa investigación me llevó como 3 años, que no le quería entrar, pero por fin le entré a esa miniserie que se llama 50 años, El Origen a 50 años del movimiento estudiantil. Que sí me llevó bastante tiempo, porque además tuve que armar por qué el origen. ¿Por qué el origen? No, que no es nada más la bronca que había en ficticia de los porros, ¿no? De la horchaterena, y además también hay que cuestionarse por qué una preparatoria privada iba a tener porros, ¿no? Como la horchaterena y la Ciudadela contra los de la Boca 2 o la Boca 5 que estaban ahí juntos, ¿no? Realmente se sabe y se dice que fueron los granaderos que cubrieron la llegada de los porros a la Ochoterena para que de ahí partir y verlo como una bronca estudiantil. Pero realmente El Origen, ese miniserie que la pasó el Canal 11 en 2018, trata de ver el origen del pliego petitorio. El pliego petitorio, ¿de dónde viene? De libertad presos políticos, ¿no? O por qué pedían la desaparición del artículo 145 y el 145 bis, ¿no? Que eran lo de la disolución social, que son elementos importantes, y así, en fin, me fui con todos los elementos del pliego petitorio para explicar los orígenes de 1968, para ver por qué la iglesia estaba tan metida en las universidades, con el muro y con el yunque antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una encíclica de 1937 que vino desde Roma, a donde decía que en México se tenía que crear el paraíso, que no era en ningún otro lado más que aquí, el paraíso en la vida terrenal. Y de ahí se agarraron los cristeros, que en 1942-43, cuando estaba en plena guerra mundial y participaba México con Ávila Camacho, los camisas doradas de los sinarquistas querían desfilar en la Ciudad de México armados en apoyo al nazismo, que es una de las raíces del Partido Acción Nacional en este país. Por lo cual Manuel Ávila Camacho emitió esa ley de disolución social para evitar ese tipo de acciones como lo de los sinarquistas, ¿no? y proteger todas las áreas estratégicas del gobierno. Pero que esa 145 y 145 bis fueron aplicadas a los politécnicos en sus diferentes huelgas de 1948, que no tenían ni forma de recibirse, en 1956 a los ferrocarrileros, en fin, al 1968 se les aplicó esa ley de la disolución social. Entonces, realmente fue una investigación enorme la que me llevó, fueron casi 3 años, estar consultando libros,
estar consultando periódicos, con toda la paciencia que me dejaba todas las actividades, porque realmente la actividad periodística ha sido muy prolífica conmigo, afortunadamente. Yo quise ser un reportero completo, pero nunca me dejaron, porque inmediatamente me metían a la redacción como jefe de información. He sido como 10 veces jefe de información en diferentes medios, ¿no? Porque decían que tenía yo la capacidad de organizar el trabajo que nadie podía hacer en esos momentos, ¿no? Para organizar el trabajo de los, primero en Imevisión, el trabajo de 28 o 30 reporteros con los que tenía Imevisión, y además de los 45 camarógrafos con los que contaba, con sus ayudantes. Entonces, hacer todo el trabajo de la jefatura de información también ese tema es otra cosa que puede ser muy interesante para ustedes, como parte de donde se perfilan como gente del periodismo. Por eso les digo, si quieren ser periodistas, no deben de tener la piel muy delgada, porque críticas y enfrentamientos y mentadas se las van a llevar todos los días. Pero para eso hay que enfrentarse, hay que tener esa capacidad de asimilar todo eso, ¿no? En fin, bueno, es lo que quería decir. Gracias. Lamentablemente, Columba tiene que despedirse de nosotros. Les pido que por favor le damos un aplauso por su participación. Un abrazo. Gracias. ¿Le puedo mandar mi pregunta por Twitter? Gracias. No se vaya. ¿Le puedo mandar mi pregunta por Twitter? Claro. De una vez, rápido. Échala. Tengo un Zoom. Es que tiene, No. tiene un Zoom, mejor. No es problema. Para la próxima, por favor. Por Zoom. Déjala pensando. No, si quieres, se la escribes y yo te la contesto a través del maestro. Vale, gracias. Sí. Gracias, Columba. Bueno, Juan nos hizo toda una crónica acerca de los cronistas, de algunos de los momentos más significativos de la historia de este país. Y bueno, chicos, como siempre les digo, espero que hayan tomado nota de estos nombres realmente interesantes que han hecho crónica en este país, al menos los últimos que también mencionó, el maestro del maestro y del alumno, ¿no? Salvador Novo, maestro de Carlos Monsiváis, y Carlos Monsiváis es maestro de muchas generaciones, sin lugar a dudas. Juan Villoro, por supuesto, que es uno de los grandes referentes de la crónica en este país, y por cierto que en estos días tuvo una diferencia, si lo llamamos de una manera muy decorosa, con el presidente de la República, que se sintió ofendido por algunas de sus declaraciones, y bueno, esa es otra historia. Era gelatinoso, y luego el actor Cosío también le respondió a López Obrador diciéndole que no le llegaban ni a las suelas de los zapatos a Juan Villoro, lo cual yo también lo sostengo con el debido respeto. Y cabe aclarar y hacer también una referencia, mejor dicho, subrayar a propósito de lo que dijo Juan. Me quedo con esta expresión con la que conocemos a los periodistas: somos aprendices de todo y artesanos del lenguaje, ¿no? Entonces, para que no olvidemos esa parte. Y entramos ya a lo que es la parte final, para que por favor expresen sus preguntas. No me olvido de ti, compañero, para que me hagas el favor de hacerme ya tu pregunta, con mucho gusto, para Columba. ¿Quieres participar? También. Por favor, adelante. ¿Para quién es tu pregunta? Pues es en general, se podría decir. Se habló mucho sobre la pérdida de cultura o la pérdida de conocimiento cultural sobre los cronistas o el periodismo en general. Pérdida de espacios. Y yo quisiera, ¿cómo podríamos recuperar esos espacios culturales? O nosotros como estudiantes, ¿cómo podríamos propagar la cultura a través de nuestras redes, por ejemplo? O con nuestra carrera, ¿cómo podemos empezar a dar ese paso? Una de las cosas, bueno, sí, una de las cosas muy importantes, y eso lo dijo hace poco el doctor Robledo, ¿no? Que va a dar dentro de unos días un diplomado interfacultades ahí en la UNAM sobre la gobernanza y los peligros que afectan la democracia en la actualidad. Lo dijo, uno de los elementos fundamentales
o uno de los factores que hacen que peligre la gobernanza y la democracia, no nada más en el país, sino en el mundo, es la simpleza. Y eso también lo dije yo en el documento inicial, la simpleza. No nos debemos de quedar con algo tan superficial para enjuiciar, criticar o comentar algún fenómeno social de cualquier índole. No debemos ser simples, no nos debemos de quedar con la cultura del meme. Eso es lo más absurdo que puede ser para criticar algo, para condenar algo. Sino que realmente debemos investigar, debemos profundizar en los elementos que podemos o queremos denunciar para hacer un buen periodismo. Ahorita está también la polémica en todos los medios sobre el periodismo de investigación, si es la siguiente etapa del periodismo. Y no, Héctor de Mauleón lo dijo muy bien hace unos días, estoy de acuerdo, enfrente de una de las, ¿cómo se dicen? Periodistas de investigación. No quiero decir, evitarnos ese tipo de cosas. A través del tiempo, a través del periodismo, de los medios impresos del siglo XX, que va de este siglo, hay buenos periodistas y malos periodistas. Buenos periodistas y malos periodistas. Y los periodistas tienen que decidir en qué lado están. Si nada más quieren ser noteros del dijo, cómo, y ya se agregó, señaló y apuntó, como es la nota banquetera o boletinera, que es a donde se van todos los medios ahorita por la oportunidad, por tener la mayor información actualizada y que dentro de una hora ya nos sirva, pues están bien, pueden ser buenos reporteros. De acuerdo al perfil del reportero mexicano, que es muy limitado, ¿no? Y eso nos lo hicieron ver en el periodismo digital de 1996 al 2000 con los .com. Yo me acuerdo, trabajé y soy pionero del periodismo digital, donde estuvimos con Alfonso Carral y con Pepe Carral en uno de sus grandes proyectos que fue todos.com, que fue también Alfonso Carral, que fue uno de los que trajeron a Internet a este país. Muy caro, por cierto, en ese momento, pero lo trajeron. Entonces, sí realmente es verlo de esta manera. ¿Quieres ser buen periodista? Prepárate para ser buen periodista. Si no, ni te metas en este negocio, porque la competencia está ruda. Y los viejos no dejan pasar a los jóvenes. Eso de que crear oportunidades, a mí me pasó. Yo creo que Hugo también lo puede también señalar. Sí, yo que sentí que cuando salíamos de la facultad, que teníamos un perfil de investigadores, ¿no? De ser grandes periodistas por nuestro perfil, del manejo de nuestras grandes fuentes, y que tuvimos a grandes maestros, ¿no? Desde ese entonces, ¿verdad? A Julio Scherer, a Froilán López Narváez, a toda la oleada que vino del Cono Sur, ¿no? Casigol y Hugo Murialdo, que era un excelente maestro de cine, en fin, todo ese tipo de cosas tuvimos. Dije, somos grandes periodistas. Llegué al periódico El Día para querer hacer pininos como reportero que nos gusta. Me ha ayudado mucho y me ha dado mucho también el periodismo deportivo. Entonces sí, son dos cuestiones para eso. ¿Quieres rescatar el periodismo de acuerdo o el periodismo cultural a través de crónicas? Haz buen periodismo. Haz buen periodismo en todos los días. Esto no descansa. Así te dejen, te divorcies, ¿no? O te abandonen tus hijos. Tienes que Una estar tragedia. aquí. Crónica de una tragedia. Sí, pero sí, tienes que ser periodista de 24 horas por 7. Pero sí, bien, buen periodista. Y uno de los ejemplos
que conocí muy de cerca por su valor, ¿no?, como periodista, es Miguel Ángel Velázquez, que es el editor de la sección Ciudad de La Jornada. ¿Por qué? Era muy comentado ese tipo. Estábamos cubriendo la fuente de presidencia ahí, Palacio Nacional, con López Portillo, José López Portillo, y a todos nos sacaron afuera, ¿no?, que no podíamos estar ahí, ya se había acabado el evento, en fin, todo eso. Y le dicen el patán, además, ¿no?, a este hombre, a Velázquez. ¿Qué sucedió? Él no se salió. Él no se salió, se escondió en un pasillo, en las cortinas, atrás de las cortinas. Miguel Ángel Velázquez se escondió. Entonces pasó el presidente con todo el Estado Mayor Presidencial y le sale así de repente diciéndole: ¿por qué va usted a anunciar una devaluación? ¿A causa de qué se debe? Y casi lo matan. En ese momento casi lo matan a Miguel Ángel Velázquez. Ahí en el pasillo. Se le aventó todo y boca abajo. Todo el Estado Mayor Presidencial. ¿No? Ese es uno. De Negri, antes, ese sí no lo conocí, nada más se conoce. A De Negri, que también era muy valeroso, era muy borracho. Pero era muy valiente y siempre tenía. Me acuerdo Rojas, un reportero del Sol de México, de la rodada de ellos, creo que ya falleció, decía que una vez fueron ¿con quién estaban? Con el viejito, ¿cómo se llama? Ruiz Cortines, que estaban en una gira por Campeche. Entonces, siempre toda la fuente estaba cuidando a De Negri, porque siempre él era reportero del sexo de Negri, porque siempre siempre se llevaba las exclusivas. Estuvieron 8 días en Campeche, en una gira en Campeche, y él, De Negri, en el agua, en las cantinas, en los bares, en los centros nocturnos. Entonces decían que estaba bien, que estando así De Negri no había problema, no había quien les ganara la nota en ese momento. Pero en un rato de lucidez se acercó al presidente y fue rápido. Hay unas palabras, ni un minuto. Dijeron, no les dio tiempo para nada, ¿no? Se fue tranquila a la fuente. Y al otro día, las 8 columnas del Universal, era la primera devaluación del peso mexicano, cuando llegaba a 12 pesos. Y todos fueron castigados, todos los reporteros de la en sus respectivos periódicos, porque eso se usaba, gracias a lo seguí, lo digo. Cuando a un reportero de la fuente se le iba una nota, en ese momento era castigado 8 días sin goce de sueldo, o 15 días. O se iba a la guardia nocturna por haberse leído la nota. Toda la fuente fue castigada. Entonces, por eso hay que estar muy atentos. El periodismo de tiempo completo. Si no, ni te metas en este momento. El consejo, entonces, ¿cuál sería? Así, tal cual, el consejo, ¿cuál es? ¿Quieres hacer periodismo cultural, que es lo que me preguntaron? Sí. Tienen que cultivarlo desde este momento, desde que son estudiantes y hasta el final. Y ahora vuelvo a lo mismo. ¿Cómo empiezo a cultivarlos? Que esa es, creo, una duda que podríamos tener todos. ¿Cómo empezamos ahorita? Es lo que yo hice, ¿no? Conquisté ese espacio de hora y media de un noticiero de política. Conquisté 5 minutos para que entrara una crónica de corte cultural. Bueno, porque además soy el jefe de información y manejo los espacios, pero realmente es una gran conquista tener ese espacio dentro de un mundo, porque además aparte soy telonero de Ciro Gómez Leiva, ¿no? que se la pasa 3 horas diciendo información política, ¿no? Pero sí, entonces, si eres tú, si quieres esa inquietud, y eres youtubero o quieres abrir tu espacio, haz tu trabajo bien como periodista, respeta los géneros, ¿no? Y da tus puntos de vista y haz buenas investigaciones como periodista.
Pero podría ser reportajes, ensayos, artículos, columnas o crónicas, lo que sea. Pero hazlo bien. Gracias. Gracias, Juan. Maestro Hugo, Jesús, ya adelante. estoy a punto de retirarme. Pues agradecerte, Jesús, tú eres una persona muy importante para todos nosotros, ¿no? Y agradecerte por la calidad de las personas que nos traes para ayudarnos un poco a este trabajo que yo considero que es de alta responsabilidad formar este tipo de jóvenes hoy en día. Y pues al joven decirle también hace muchos años, 1978, Facultad de Arquitectura, Gabo, hablando sobre Macondo. De repente se para uno de mis compañeros y le hace la pregunta: oiga, yo quiero ser escritor, ¿qué necesito? ¿Qué me recomienda usted para que yo pueda ser escritor? Y se levanta Gabo y se acusa el bigote y dice: escribir, no hay de otra. Así, si queremos ser buenos periodistas, tenemos que formarnos en todos los aspectos, como dice Juan. Tenemos que estar listos para cuando nos llamen y hacer nuestro trabajo de manera profesional, ¿no? O sea, sabemos que la cultura no es tan fácil. Tuvimos un presidente en Guadalajara, la FIL de Guadalajara. Se levanta un reportero y le pregunta al presidente: oiga, ¿cuáles son los 3 libros que le han marcado la vida a usted, señor presidente? La Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Pues creo que un tal Jesús, llamaba a sus ayudantes. Creo que fue Jesús quien escribió la Biblia. Entonces eso te habla de la situación y del quehacer de quienes se dedican. Es un periodismo heroico el periodismo cultural en este país, a pesar de ser un país rico culturalmente, pero que no logra trascender a las clases medias. Que quisiéramos que la cultura se irradiara a los sindicatos obreros, a los campesinos, a los grupos de la sociedad civil, que no hemos podido hacerlo, ¿no? A pesar de tener buenos periodistas, pero tenemos que sabemos que tienen pocos espacios, no solamente los del periodismo cultural, los del periodismo científico están exactamente. Hay una anécdota, también me dijo José Agustín, el escritor. Tomé un diplomado, no creas que es igual, tomé un diplomado con él en la Guanas Carusalco, y me dijo claramente: ¿quieren ser escritor? Dice, son 40% de creatividad y 60% horas nalga. Tal cual. La clave es empezar. Exacto. Entonces, eso fue lo que me dijo José Agustín. Pues sí, es corregir, no sé si... ¿Cuál es tu tema cultural favorito? Perdón, Magalia. Maestro Hugo, gracias por... No, gracias, palabras. no, me voy muy agradecido con Juan y con... ¿no? Gracias por estar, ojalá y los tengamos más veces aquí, los necesitamos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Magalia. Gracias. ¿Qué área de la cultura te interesa más? Por ejemplo, tema cultural favorito no sabría muy Pero bien, un área de cultura que te pero importe. por ejemplo en las tradiciones que acaba de pasar Día de Muertos, Tradición. ¿cómo lo empezaría a propagar yo? Sí, pues una sugerencia, uno es hacerse un espacio en internet. Por ejemplo, puedes crear una página propia en Facebook. Yo tengo creada desde 2012 la página Crónica y Periodismo Narrativo. Ya tengo casi 2,000 seguidores. Puedes crear tu propia página y ahí puedes ir subiendo crónicas. Puedes, con ese tema de las tradiciones, elegir a un antropólogo, elegir a alguien que participe todos los años como artesano haciendo las calaveras enormes, elegir a un artista, elegir a un escritor, cronistas. Hay mucho cronista muy interesante en la Ciudad de México. Está la Asociación de Cronistas, porque Pedro Uribe sería un gran entrevistado. Y entonces entrevistar a varios, irte a varios festejos de Día de Muertos, 2 días seguidos, 3 días seguidos, elegir quizá un pueblito y dale a escribir. Pero sí recomiendo mucho crear una página, ya sea en Facebook o en fin, en WordPress. He tenido a lo largo de estos 10 años muchos alumnos que han creado su propia plataforma y
a los que ya les está yendo muy bien. Comienzan sin ganar dinero, pero crean su plataforma, empiezan a publicar. Por ejemplo, Samuel Segura comenzó hace 15 años, acaba de cumplir 15 años, y creo que se llama Caja Negra, su plataforma. Y de verdad está publicando cosas interesantísimas. José Joaquín Blanco, que ya tiene 70 años, creó su plataforma en WordPress y hace unos ensayos formidables sobre crónica de tanto el siglo XIX como el XX y el actual. Y hace crítica muy interesante sobre literatura y sobre crónica literaria que requiere investigación y crónica periodística y crónica literaria que no requiere investigación, requiere observación. Ese sería un consejo. Muchas gracias. Sí, de nada. No sé si alguien quiere hacer preguntas, ya parece que ya se nos fue el tiempo y ya no hubo momento para las preguntas. A ver. Bueno, no es entre la pregunta que Sí. previa a un evento. Sí, Es 2004, Monterrey, sí, entrega de premios al periodismo cultural. Los invitados, Gabriel García Márquez, Julio Scherer, organizado por Lorenzo Zambrano. sí, Y todo parecía que la crónica de ese evento iba a ser la entrega de los premios que iban a recibir. sí. Y sin embargo, se aparece ahí un invitado que es Celso Piña. Ah, La qué bien. crónica detona que Celso Piña hace bailar Qué interesante. a Gabriel García Márquez Ah, qué maravilla. y hace bailar a Julio Scherer y por Ah. supuesto también a Lorenzo Zambrano. Ah, qué maravilla. ¿Qué estoy tratando de ejemplificar y que me gustaría que ustedes también lo analizaran esto? Pasa el tiempo y hay, a propósito de la compañía Columba que estuvo, hay un cortometraje, no un cortometraje, sino olvidé ahorita el nombre del tipo cinematográfico. ¿Documental? Es un documental que se llama El rebelde del acordeón, que habla de Celso Piña. Y en estas entrevistas que le hacen, él habla sobre esta situación que le sucede con Gabriel García Márquez, y donde aparece él como un tema precisamente del periodismo cultural, Exacto. aparece como un tema de la cultura, Sí. pero que mientras no había sucedido nada de eso para él, no estaba incluido precisamente en la cultura. Ah, qué Y interesante. entonces, todo este desarrollo, a su muerte, pues aparece ya este documental. Bueno, antes de su muerte se hace este documental, ya muere y está por ahí, lo pasaron incluso en Canal 11. Pero entonces, el tema y la sugerencia a poder abordar los temas que significan la cultura, la crónica, está. ¿Cuándo es cuando decidimos que como periodistas, como cronistas, como parte de los gremios, incluso de la docencia, asumimos que los temas se convierten en una cultura o se convierten en parte de la cultura, o tenemos que esperar a que sucedan este tipo de situaciones cuando siempre están permeables en la sociedad? Y como bien decían hace un momento, si hablamos desde el punto de vista antropológico de lo que significa la cultura, pues vamos a dar cuenta que la cultura la estamos en construcción constante. Todo es cultura. Desde el momento en el que comenzamos, por ejemplo, a hablar, a comer, que llegamos a este mundo y ya están cosas hechas, y que no siempre las construimos, a veces las transformamos, hay quien las reinventa, pero cuando se convierten al periodismo, cuando se convierten en un tema de investigación, ¿cómo es que lo decidimos? ¿Cómo es que en el trabajo de ustedes dicen, esto sí, y hace rato también decían algo muy interesante, las bellas artes? ¿Cuándo son bellas artes y entonces cuándo son las otras feas artes? Sí, no hay feas artes. Entonces, Hay gente que escribe pésimo y hay gente que escribe bien. ¿y cuándo son artistas y cuándo son artesanos? ¿Y cuándo Sí. son grandes autores y cuándo son artistas de la calle? Yo incluso ayer escuchaba en Panorama Villas un autor brasileño, no recuerdo su nombre ahora, y decía, bueno, yo escribí en tal lugar, y
Y en uno de la parte de su currículum dice, durante este año, en 2020, fui artista callejero. Ah, qué bien. Entonces, él asume, me parece que desde ese punto de vista, que la cultura no es estas grandes crónicas o estos grandes libros o estas grandes enciclopedias que podemos escribir sobre temas importantes, sino también lo que hacemos cotidianamente. Pero que alguien asume que pueden ser o pueden llegar a ser importantes para todos los demás, claro, a través, quizás eso sí es lo que haga falta, quizás eso es lo que habría que trabajar en el talento para poder explicarlo, para poder desarrollarlo y hasta para poder pues, redactarlo de una manera correcta. Y que entonces sí se convierta pues, en un tema de cultura o de investigación. Claro, claro, generalmente la intuición es lo primero que nos conduce. Hay algo que en el medio se llama la suerte del cronista. El cronista, como me pasó aquella vez en el vagón del metro, de pronto se ve frente a un muchacho que se suicida. Es la suerte del cronista, porque entonces se puede narrar y es importante para todos. Y la cultura, pues siempre ha estado dividida en cultura popular y alta cultura, pero ahora ya no se habla de cultura popular y de alta cultura, ahora ya todo es cultura, ya se hace mucho menos esa división, que al final es absurda. Sí, alta cultura es Shakespeare, pero por supuesto me canso que es alta cultura. Pero, ¿por qué dividir? A Shakespeare le encantaba convivir con la gente de a pie, le encantaba que la gente de a pie llenara sus teatros. Entonces, ¿cuándo decidir? La intuición nos lleva a decidir cuál es el tema. Por supuesto, cuando uno está muy joven trabajando en redacciones, pues a mí en mi primer trabajo me decían, oye, vete al Hospital de Nutrición Infantil y por favor tráenos un texto, en esa época no se hablaba de crónica, tráenos un texto sobre un reportaje sobre los niños enfermos de cáncer. Pero llegas a cierta edad en que ya puedes proponer tus temas, ya puedes decirme, quiero ir a Sinaloa y quiero hacer 6 viajes y contar lo que está pasando con el tráfico de drogas, o ya puedes proponer el centro histórico y ponerte a contar durante 2 años todo lo que ves en el centro histórico. Entonces, por un lado depende de lo que quiere el medio donde tú publicas, o, como en el caso de José Joaquín Blanco, que tiene su propia plataforma en redes, elegir tus temas conforme a tus intereses, conforme a tu vida, conforme a todo. Eso es lo que yo les diría a los jóvenes. Es cuando decidimos qué tema es importante, ¿no? Y yo creo que no hay nada superior ni inferior. La alta cultura no es superior, la cultura popular no es inferior, la alta cultura no es superior. Ya no se habla en esos términos. Cuando yo empecé a estudiar sí se hablaba mucho en esos términos, pero no, ya no. Y cuando son bellas artes, cuando la persona está muy interesada en la literatura, el que escribe, es cuando hace crónica literaria, porque es una persona que lee muchísima buena literatura y que un día comienza a hacer su propia crónica literaria. Y el cronista periodístico estudia técnicas de investigación, estudia entrevista, pongamos, a cada cronista de cada delegación alcaldía de la Ciudad de México, y en base a todo lo que cuentan esos cronistas, cuenta lo que le pasa a la Ciudad de México. Y lo puede hacer por su propio gusto. Entonces, pero ya hay una edad en que eso se puede hacer, o un momento de la vida, ¿no? Entonces, dependemos de lo que nos dicen nuestros jefes. Yo recuerdo cuando trabajé en el Encarte Mexicano del País, el periódico español, y Fernando Organdídez, que estaba aquí en la redacción, me decía, por favor, vete en la noche y entrevista a prostitutas y chichifos, prostitutos. Entonces yo me iba en la noche, el fotógrafo se iba cuando él quería, no necesariamente conmigo, y ya salía cada domingo un reportaje con temas que o bien yo le proponía o bien él me pedía, ¿no? Es un poco así la cosa. Pero creo que no hay nada ni inferior ni superior, simplemente hay características. Crónica periodística con investigación, crónica literaria más basada en la sensibilidad que en la investigación y en la observación. Y hay gente que escribe muy literariamente, como, pues, sobre todo yo diría ahorita Leila Guerriero, que es argentina, y ella puede hacer una crónica sobre los desaparecidos de los 70
en Argentina por la dictadura militar, y dentro de esa crónica, al entrevistar a antropólogos forenses, de pronto está manejando un lenguaje poético. ¿Por qué pasa eso? Porque Leila Guerriero ha leído mucha poesía, mucha cuentos, mucha novela, empezó escribiendo cuentos, se decantó por el periodismo narrativo, pero siempre hay poesía en sus textos, casi siempre. Es una maravilla. En cambio, hay cronistas absolutamente periodísticos y no encuentras. Estás mal si vas a ir a buscar poesía ahí no la va a ver, son periodistas. En fin, ese es un poco lo que diría yo. Admiro muchísimo a Leila Guerriero, a Alma Guillermo Prieto. Ella es quinta nieta en quinta generación de Guillermo Prieto, y en algún momento alguien de su familia cambió el apellido, y porque creo que es Alma Ramírez, algo así, y pegó los nombres del cronista famosísimo, amigo de Juárez, que le salvó la vida a Juárez en la guerra de 1847, cronista famosísimo que fundó 5 periódicos, que fue senador, que fue congresista, un tipo que recomiendo a todo el mundo leer, Guillermo Prieto. Y a partir de ahí surge el apellido unido, Guillermo Prieto. Guillermo Prieto un día se pelea con Juárez, de ser grandes amigos, pasan a no saludarse, y él lo cuenta por ahí, porque él quiere reelegirse por 4ª vez. Entonces a Guillermo Prieto le parece muy mal y deja de ser su amigo, aunque le salvó la vida 10 años antes. Y Guillermo Prieto, en todas sus crónicas, nos cuenta cosas maravillosas. Yo no sabía que hace 200 años íbamos a las fondas o figones, que era como se llamaban a fines del 19 o a mediados, y comían cerdo en verdolagas, sopa de fideo. O sea, yo pensaba que eso había sido posesión, pero gracias a una persona como Guillermo Prieto, que no solamente se fijaba en los eventos políticos, sino se fijaba en qué comía la gente en la calle, sabemos que hace 200 años se comía sopa de fideo y cosas así, ¿no? No sé. Muy bien, pues si alguien quisiera hacer una pregunta. Quiero mira, también en el caso de Magali fue modesta, no es tanto el pasar del tiempo, sino es el prestigio que tú tengas, que puedes decidir. Ay, gracias. Tienes que servir. Pero hay otros 2 elementos más. Ya hay una pregunta. También te puedes ir por la efeméride, por la coyuntura, y eso también es importante. Como cronista periodístico, sí. Como cronista literario no importa, lo puedes escribir un año después. Pero como cronista periodístico sí es importante la efeméride y la coyuntura. Pues nuevamente, muchísimas gracias, Juan, Magali, a todos los que estuvieron aquí presentes. Desafortunadamente, no quiero caer en el lugar común, siempre el tiempo nos devora. Y pues en esto no me restaría también agradecerles a todos los que aquí están presentes, por supuesto, a la doctora Alma Herrera, directora general del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, a nuestra jefatura de Ciencias de la Comunicación, doctora Diana, gracias nuevamente por el presente espacio. Y a todos ustedes, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que haya sido de utilidad, un tema interesante. Y pues bueno, nos estaremos viendo. Yo así lo espero, lo deseo. Y nuevamente, gracias, maestros. Juan, muchas gracias, Magali. Jesús.